Todas deseamos intimidad, relaciones significativas y estrechas. La más importante de ellas es nuestra relación con Dios. Y si esa relación es cercana, las demás relaciones podrán ser plenas y sanas. Y sobre esta intimidad conoceremos juntas. Bienvenidas a Íntimas, nuestro podcast. Para nuestros amigos que están en YouTube, vamos a iniciar este capítulo de nuestro podcast Íntimas y estoy muy contenta otra vez de estar con Fer, con mi amiga Majo. Estamos las tres listas para platicar un ratito contigo sobre este tema. Titulamos el episodio Cuando pierdes la pasión por Dios. Cuando hay esos momentos en tu vida en que estás desanimado, en que quieres decir ya no más, ya no voy a seguir adelante, hubo circunstancias que así lo propiciaron, y vamos a ver algunas de las causas, de los síntomas y de las maneras de volver con esa pasión por Dios, ¿sale? Entonces estamos muy contentos que estamos transmitiendo en vivo también para Facebook, y este episodio se quedará en YouTube. Pues, ¿qué piensan, chicas? ¿Es algo común? ¿Es algo que pasa, sí. Fer? Sí. Majo, perdón. Sí, claro. Yo creo que es un tema que solemos pasar algunos cristianos de alguna u otra manera, y que muchas veces pareciera ser que no lo tocamos, tal vez por miedo o por cierto tabú que hay de que el cristiano siempre tiene que mantenerse gozoso, firme, ¿no? gozoso. Y feliz. Ajá, ese es como el estándar, ¿no? Sí. Todo cristiano debería de tener gozo porque sí. Cristo vive en nosotros y Cristo produce gozo en nuestro corazón. Pero ¿qué pasa cuando por alguna situación, por tal vez algún proceso emocional que estamos pasando, esto no es así, ¿no? ¿Quién nos dice cómo poder darnos cuenta? Tal vez algunos signos de alerta cuando estamos enfermos y ya sentimos la calentura, el dolor de cabeza, un poco de tos, un poco de gripa, y decimos, seguro tengo que ir al médico porque algo no está bien en mi cuerpo. Tengo síntomas, claro, ¿verdad? Exacto. En la vida cristiana, ¿quién nos dice cuando algo no está del todo bien? Y creo que hablar de ese tema es romper como con este paradigma y empezar a platicarlo con normalidad. Es común que pase, mas sin embargo Cristo trae esperanza a nuestra vida y tomados de su mano podemos salir adelante. Podemos seguir adelante. Y como tú dijiste, Majo, es algo tan humano, ¿sí? Porque los seres humanos sí. tendemos tanto a apachurrarnos, sí, a ver el lado negativo de las cosas. No somos positivos por naturaleza. Por naturaleza nos vamos hacia ya no querer luchar, hacia ir a la derrota, y bueno, es algo muy común de entre los seres humanos. Entonces, vamos a ver alguna de los síntomas. Primero, ¿cuándo es que tú puedes, cómo puedes saber que tú ya perdiste la pasión por Dios? Sí. Vamos a plantear algunos puntos que vienen acompañados de unas preguntas detonantes, que es como un autoexamen en tu casa, en tu auto, en tu trabajo, donde nos estés escuchando, que tú puedas hacerlas a ti misma, a ti mismo, y decir, ok, ¿cómo estoy en esta área de mi vida? Y poder examinarte y de acuerdo a eso poder calificarte también. Y el primer punto está basado en el Salmo 9:1 y dice, oh Señor, quiero alabarte con todo el corazón y contar tus muchas maravillas. Este salmo fue escrito por el salmista David, y David usa una palabra clave que es con todo. Dios, cuando nosotros lo amamos, la Biblia también dice en Marcos 12:3, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. No habla de una división, le entregamos a Dios una parte de nuestra vida, pero con nuestras finanzas que no se meta. Y es justo esto, una persona apasionada es alguien que no tiene su corazón dividido. Entonces tú pregúntate, ¿cómo está tu tiempo de alabanza? Cuando David dice, alabaré al Señor con todo mi corazón, ¿le estás dando a Dios todo de ti? ¿Estás permitiendo que Él entre a todas las áreas de tu vida? ¿O solo estás permitiendo que Él entre a lo superficial y aquello que sabes que tal vez no quieres perder el control, no se lo estás dando a Él? ¿Cómo está esta área de tu vida? Pregúntate, reflexiona y hazte esta autoexploración. La segunda parte está basada en Marcos 16:15 y dice, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. Y sé que esto de la buena comisión es algo que generalmente hablamos mucho, pero que a veces de tanto que lo hablamos creemos que ya no se tiene que seguir hablando. Sí. Entonces,
¿cómo está la manera en cómo predicas de Jesús a tus amistades? ¿Tus vecinos saben que eres cristiano? ¿Tus amigos saben que eres cristiano? ¿O eres como en algún tiempo decían, cristiano en la secreta? ¿Cómo está esta parte de tu vida relacional? ¿Tus amistades te identifican como seguidor de Jesús o tal vez te identifican como seguidor de algo más? ¿Cómo está esta parte de tu vida? ¿Sí? Y me gusta mucho el ejemplo que Dios nos da con Oseas, cuando le dice, ve y cásate con una prostituta. Tú te pones a pensar, ¿por qué un profeta de Dios se casaría con una prostituta? No es algo normal, no es algo ni siquiera lógico. Pero en este ejemplo Jesús nos dice que así nosotros tenemos que amar al mundo, amar a los que no son fáciles de amar. Y como Oseas obedeció la instrucción del Señor, nosotros tenemos que obedecerla también, porque muchas veces el ser cristiano implica sacrificar tu propio yo y entender que hay personas que necesitan el amor de Jesús, aunque no lo quieran aceptar o reconocer. Y la última parte es justo disfrutar de Dios. Cantares es uno de los libros más apasionados y donde yo creo que entabla esta relación del amado y la amada y donde nosotros podemos hacer esta comparación con Dios. ¿Cómo estás disfrutando su presencia? ¿Estás anhelando venir a la presencia de Dios? ¿Estás anhelando platicar con Dios? Muchas veces nuestra vida cristiana es muy activa y hacemos muchas cosas para Dios, pero ¿dónde quedó el disfrutar de Dios? Tal vez no por lo que Él nos da, como bendición, favor, gracia, que es algo hermoso, sino por lo que Él es. ¿Cómo está este conocimiento que tú tienes de Dios y cómo te gozas tú en Dios? ¿Realmente lo estás disfrutando o ya se volvió parte de tu rutina, parte de algo normal en tu vida? Creo que ya nos sacamos 0 todos. No, pero son preguntas muy, muy interesantes para reflexionar y tener como ese termómetro de decir, sí, hace mucho que no testifico, claro, hace mucho que no le comparto a alguien, hace mucho que no me gozo en la alabanza o que me apasiona estar leyendo de Dios. Y la verdad es que es tan fácil, ¿verdad, chicas? Tan fácil acostumbrarnos a no tener esa pasión por Dios. ¿Por qué? Porque vivimos rodeados de un mundo que no tiene pasión por Dios, que no está enamorado de Dios. Entonces, la verdad es que nosotros como cristianos siempre estamos navegando o andando contra la corriente y no es algo fácil. Pero siempre el Señor nos dice que Él es el que nos da la fuerza para hacer lo que Él nos encanta, lo que Él nos encarga hacer. Entonces hoy yo quiero compartirte algunas de las causas que nos pueden llevar a haber perdido la pasión. Y me encanta la historia de un profeta muy famoso en el Antiguo Testamento. Este profeta se llamaba Elías. Y Elías era un profeta que lo llaman en una parte de la Escritura un profeta con pasiones como la de todos nosotros. Eso se refiere a que sentía como nosotros, ¿verdad? A que se desanimaba, se enojaba, se deprimía como nosotros. Y quiero tocar un poco de su historia porque él era un gran hombre de Dios que un día tuvo un concurso de profetas de Baal y él como único profeta de Dios, y Dios lo validó como gran profeta. Dios se reveló como el Rey Todopoderoso, el único Dios verdadero, haciendo esta especie de concurso, y él tuvo una gran victoria personal. Él vio un milagro acontecer, pusieron una ofrenda, un buey, lo degollaron, estaba en el altar y dijeron, quien sea el Dios, que caiga fuego y consuma la ofrenda. Entonces los profetas de Baal, que eran como 400 o más, estuvieron todo el día danzando, cortándose, pidiéndole a su dios Baal que consumiera la ofrenda. Y obviamente, pues Baal no existe y no lo hizo. Y entonces se levanta Elías y les dice, para que esto sea más difícil, vamos a poner agua sobre este altar. Y simplemente oró y dijo, Señor, si tú eres Dios, consume esta ofrenda. Y ¿saben qué? Cayó fuego del cielo. Y ese fue un momento de tanta victoria, porque todo el pueblo dijo, solo Jehová es Dios, solo el Señor es Dios. Estaban gozosos porque habían tenido una gran muestra de que el Dios al que Elías servía era el único Dios verdadero. Pero pasó que la reina de ese tiempo, la esposa del rey Acab, una mujer muy, muy mala llamada Jezabel, se enojó muchísimo porque ella era seguidora de Baal y le manda a decir a Elías, así me hagan los dioses y aún me añadan, si para estas horas mañana
tú no estás ya muerto. Ay. Y entonces Elías dice que se puso muy mal y que dijo, Dios, mejor acaba con mi vida. O sea, él cayó en una depresión muy profunda, en un desánimo terrible. Y eso es lo que yo te quiero decir, cuando tú ves las circunstancias que te rodean y las personas que te persiguen y las personas que están contra ti y tú quitas tu vista de Dios, ahí es cuando puedes desanimarte, ahí es cuando puedes decir, ya no quiero estar del equipo de Dios, ya no quiero estar jugando para Él, ya no quiero ser parte de su equipo, porque ves no a Dios, sino a tus circunstancias y a las personas que te están tratando de hacer mal. Fíjense, él había tenido una gran victoria y una mujer fue la que le provocó todo ese temor, todo ese desánimo. También pasa que cuando nosotros descuidamos nuestra vida, lo que decía Majo, cuando nosotros descuidamos nuestra vida devocional con Dios, nos debilitamos espiritualmente. Cuando no estamos tomando ese alimento que es la palabra de Dios, cuando pasan días y tú no has leído tu Biblia, cuando pasan días y tú no has tenido un tiempo de oración real, franco, en calidad, ¿verdad? Cuando tú dices, pues como que es que siempre se me hace tarde, o como es que tengo que ir a la escuela, es que tengo que ir al trabajo, y dejas tu tiempo personal con Dios, que es el que te fortalece, tu tiempo de orar, tu tiempo de leer la Biblia, es muy fácil, va a ser muy fácil que tú pierdas esa pasión por Dios, que tú digas, pues nadie lo está haciendo, ¿por qué yo voy a hacer este esfuerzo? Claro. Voy con la corriente, que sea más fácil para ti seguir al mundo que seguir a Dios. Y perdemos esa pasión. También haciendo una analogía de cuando hay unas brasas encendidas, carbones encendidos, esos carbones están con mucho fuego porque están juntos, ¿verdad? Sí, entonces, otra cosa que puede pasar, que puede ser una causa de que tú pierdas tu pasión con Dios, es cuando te alejas de los cristianos, de tu grupo, de tu congregación, de tu iglesia. Cuando pasa un domingo y tú no vas, pasan 2 domingos y como ya no fuiste uno, pues es fácil, mejor lo veo en línea. Digo, no que es malo verlo en línea, ¿no? Pero cuando por gusto es, no voy porque mejor me quedo, es como estás sacando ese carbón de las demás brasas. Y si tú sacas ese carbón de los otros carbones que están incandescentes y que están en fuego y que están dándote ese calor, si tú eres ese carbón que es sacado de ese lugar, va a ser muy fácil que ese fuego se apague, que venga el viento o el ambiente, ¿verdad? Y se enfríe. Y de repente tú ya estás frío, porque no estás en comunión, en convivencia o en armonía o junto a otros carbones encendidos, ¿no? Entonces, cuando dejas tu iglesia, cuando dejas de congregarte, cuando dejas de hacer tu devocional, cuando dejas de tener tu vida de oración, cuando ves las circunstancias y quitas tus ojos de Dios, yo creo que son las principales causas por las que tú dejas tu pasión por Dios. ¿Y qué es lo que va a pasar? Tú ya no vas a querer testificar, tú ya no vas a querer alabar, tú ya no vas a tener este fuego por Dios, que es la vida cristiana plena, cuando nosotros estamos así encendidos, on fire, qué pavón, on fire, cuando estamos así gozosos y felices y trabajando para el Señor, es lo que es la plenitud de la vida cristiana y donde Jesús pues Él nos quiere tener ahí, pero si nosotros dejamos de poner nuestra vista en el Señor y volteamos a ver nuestras circunstancias, nuestros hijos andan mal, el esposo, la esposa tampoco ya no quiere ir, es muy fácil que perdamos la pasión por Dios, que nos desanimemos, que vengan tiempos difíciles. A lo mejor tú ahorita estás en un bache, ¿verdad? En un bache en tu vida cristiana, en un receso, en un hoyo puede ser, pero Dios tal vez permita que estés ahí por un tiempo y tal vez tiene un propósito también, pero no es su voluntad que estés siempre ahí en ese pozo. Como José, sus hermanos lo echaron al pozo, pero era porque tenía un propósito y fue algo temporal. Y después José salió
a vivir el propósito de Dios. Entonces, ¿qué podemos hacer, Fer, para no perder? O si ya nos dimos cuenta y tenemos estos signos o tenemos estas causas, ¿qué podemos hacer, Fer? ¿Qué nos puedes recomendar tú? Y escuchen esta parte porque es la parte más emocionante. Fuerte, Fer. Claro. Es algo muy común, como lo hemos venido platicando, y quiero hablar brevemente de otro ejemplo en la Biblia que es dirigido hacia una iglesia que perdió la pasión por Dios, y es la iglesia de Éfeso. Y Dios reconoce todas las cosas buenas que hizo esta iglesia. Y le dice, reconozco que has sido constante, que has sido paciente, pero tengo una cosa en tu contra, y es que has abandonado tu primer amor. Y cuando yo leí eso me impactó profundamente porque dije, qué interesante es esto. Perder la pasión no siempre puede traer como síntoma que nos alejemos. A veces podemos estar dentro de la iglesia, pero sin pasión por Dios. Entonces Dios aquí está haciendo una amonestación, está haciendo una llamada de atención a esta iglesia, de que a Él no solo le interesa que seamos constantes o que estemos sirviendo en un ministerio, que a Él siempre le interesa nuestro corazón, y por eso Él se preocupa por nosotros y dice, sí, honro que seas paciente, honro que seas constante, pero también honro que lo que hagas, lo hagas porque me amas. La intención con la que hacemos las cosas para Dios debe ser porque lo amamos, porque como decía Majo, Él es el primer lugar en nuestro corazón y Él ocupa todo nuestro ser. Le entregamos todo porque reconocemos que Él es el único digno. Entonces, si nosotros hemos detectado este tipo de síntomas y lo hemos sentido, y también es bueno poder hacer poner estos ejemplos sobre la mesa, porque no es algo de lo que tenemos que preocuparnos en un instante, porque vemos que todos lo hemos experimentado y que Dios tiene una respuesta para este tipo de situaciones. Y con todo lo que decías, Ley, pensaba en estas situaciones que pueden ayudarnos a recuperar nuestra pasión por Dios. Por ejemplo, Ley, tú decías, cuando perdemos la mirada en Jesús. Y entonces Jesús tiene una respuesta para eso. Hebreos 12:2 dice, fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Si en algún momento tú has sentido que te sientes apagada, que te sientes con desánimo, que ni siquiera tienes ganas de orar, puedes fijar tu mirada en Jesús y pedirle con todo tu corazón y con honestidad que Él vuelva a encender tu fe. Y cuando yo lo he experimentado en mi vida, cuando dejamos de ver las circunstancias, cuando incluso nos salimos de nosotras mismas, dejamos de ver nuestras fallas, nuestros errores, de culpabilizarnos o de ponernos en el centro, entonces Jesús toma el lugar de nuestra vida. Y cuando nosotros simplemente tomamos la decisión de contemplarlo, es cuando Él nos revela su persona. Y cuando la persona de Jesús es revelada a nuestro corazón, se enciende nuestro corazón otra vez, porque Él nos contagia de lo que Él es. Y me encanta porque hay una canción de Jesús Adrián Romero que me hace pensar mucho en esto y dice, Él no es como yo, aunque en todo fue tentado, Él es santo y sin pecado. Y en eso podemos descansar, en que la naturaleza de Dios, cuando nosotros nos acercamos a Él, es compartida a nuestro ser. Es decir, venimos con pecado y cuando entramos a la presencia de Dios y nos arrepentimos, somos santos. Venimos en desánimo y en su presencia hay plenitud de gozo. Entonces, esa es la esperanza para nuestra vida, que cuando vamos a la presencia de Dios podemos ser transformados. Y hay otra canción que se me está viniendo a la mente que recomiendo mucho que la escuches. Se llama De tumbas a jardines, de Elevation Worship. Y dice, tú cambias llanto en gozo, tú traes vida a los huesos secos. Y eso hace nuestro Dios. La presencia de Dios transforma nuestra vida. Así que esa es la invitación de nosotras para ti hoy. Que si te sientes de esta manera, como lo hemos descrito al principio, como has escuchado estos ejemplos, puedas ir a la presencia del Señor y dejar que su precioso Espíritu Santo te llene de gozo, te llene de plenitud y vuelva a encender tu corazón por ti. Otro ejemplo también, que yo lo he experimentado en mi vida, es que cuando nosotros nos rodeamos de personas que son negativas o que hablan, o de pronto lo único que hablan es como queja o desánimo, de pronto es como si nos afectara eso, como si influenciara, y de pronto empiezas a hablar como esas personas o empiezas a actuar como esas personas, pero cuando tú te reúnes con personas que aman al Señor, tu corazón es contagiado de esa pasión. Y tengo un ejemplo, hubo una semana, creo que hace 2 semanas, me sentía un poco de esta manera. Y
Tal vez tú sabes lo que está pasando en Ashbury, los jóvenes que no han parado de adorar al Señor, que ha sido incesante esta adoración. Llevan aproximadamente, creo que 3 semanas ya con esta. Y me metí a ver la transmisión y estaba escuchando la transmisión, y mientras los escuchaba y los veía, Dios tocó mi corazón. Mira. Porque es así, cuando nosotros vemos a una persona amar al Señor, somos inspirados, así es. Y no somos inspirados por la persona, sino que es el Espíritu Santo de Dios en esa persona la que nos hace anhelar tener esa plenitud que las personas transmiten, que las personas... Es tan visible cuando las personas tienen una relación con Jesús, que en automático sus palabras, y aunque no te estén hablando de algo relacionado con Jesús, simplemente vemos cómo actúan, cómo dan su vida por otras personas. Es imposible que no te contagies, eres contagiado, contagiada al instante. Entonces te invito a que puedas hacer un análisis de tus relaciones interpersonales y que decidas hoy que ya no vas a escuchar más queja, ni más lamento, sino que te rodees de personas que te inspiran a tener una relación con Jesús. Y si no tienes a nadie, te invito a que vayas a tu iglesia y hables también con tu pastor y le comentes este tipo de situación y le pides que ore por ti. Porque cuando las personas también oran por nosotros, somos inspirados a volver a conectar con Dios. Y el último punto que quiero compartirte es que recuerdes el por qué fuiste creado por Dios. Yo recuerdo que una vez le pregunté al Señor cuando era adolescente y le dije, Señor, ¿cuál es tu propósito del por qué yo estoy aquí en la tierra? Y estaba orando al Señor y Él ponía en mi mente un pensamiento y Él me dijo, fuiste creada para darme placer. Entonces cuando yo descubrí mi identidad en el Señor, yo dije, sé por qué estoy aquí en la tierra. Y cuando Dios te revela quién eres para Él, es en automático que tu corazón se enciende y que tienes un propósito de vida. Y puedes ir al Señor y decirle, Señor, me siento desanimada, me siento sin fuerzas, estoy cansada, incluso estoy agobiada de que siempre sea lo mismo una y otra vez, y decirle, por favor, recuérdame quién soy para ti. Y Dios lo va a hacer porque Dios es fiel y Dios ama revelarnos quiénes somos para Él. Es la pasión de su corazón que Él nos diga lo mucho que nos ama, la razón por la cual nos creó. Y por último, hay un pasaje en 1 de Juan 4:10 que dice, en esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Entonces, si te das cuenta, aquí no es algo que nosotros hicimos, es algo que Dios hizo y nosotros solo respondemos al amor de Dios. Déjate convencer por el amor de Dios, pídele que te recuerde quién eres para Él. Y también hay un pasaje que dice, vuélvenos a ti, oh Dios, y nos volveremos. Puedes orar simplemente esto, Señor, vuelve mi corazón a ti. Y Dios es fiel en volvernos a Él, es fiel en volver a encender la pasión de nuestro corazón. Y quiero decirte que tengamos pasión por Dios es su propósito para nuestra vida, porque Él va a venir por una iglesia apasionada y por una iglesia que esté velando día y noche, como en Mateo, que habla de las 10 vírgenes que estaban esperando, 5 fueron sensatas y 5 fueron insensatas. Las 5 sensatas guardaron aceite. El aceite representa la intimidad con el Señor y la pasión del corazón. Y Dios honró a esas 5 vírgenes y les dijo, pueden pasar, adelante. Y cuando llegaron las otras vírgenes insensatas, les dijo, yo no las conozco. Entonces es el propósito de Dios que tengamos una relación viva, llena de pasión y llena de amor. Íntima, exactamente. Lo que siempre estamos diciendo, porque siempre damos bastantes temas, vueltas, pero llegamos a lo mismo siempre, Fer. Esta intimidad con Dios es la que necesitamos para tener esa pasión. Y permítanme regresarme un segundito porque se me olvidó decir algo. Una de las causas que puede hacer que perdamos nuestra pasión con Dios, y tenemos un ejemplo en la Biblia, es nuestras fallas, nuestros errores, nuestro pecado, ¿verdad? Que estemos haciendo algo que sabemos que a Dios no le gusta y no lo hemos confesado. Y esto le pasó precisamente a un hombre que tenía una intimidad muy cercana con Dios, que era el rey David. Cuando el rey David cometió adulterio y cometió asesinato, el pecado de, pues mató al esposo de esta mujer con la que se relacionó, Betsabé, mientras él no confesaba su pecado, dice que sus huesos se secaban, su alma estaba abatida. Y si tú gustas, te podemos dejar de tarea leer el Salmo 51,
donde es este momento en el que David se arrepiente y le dice, pues es descubierto, porque la mujer sale embarazada, sí. Es descubierto todo este pecado, que él asesinó al esposo de Betsabé, que el pequeño que fue concebido por el adulterio falleció. Entonces fue algo muy, muy duro en la vida de David, pero él supo cómo manejar la situación, pidiéndole perdón a Dios. Y dice que en el Salmo 51, lávame más y más de mi maldad, limpia de mi pecado, porque reconozco mis rebeliones, mi pecado está siempre delante de mí. Y pasa estos primeros versículos del Salmo 51 diciéndole, Señor, perdóname, te confieso mi pecado, y él se arrepiente realmente de lo que ha hecho. Y cómo ese tiempo fue un tiempo de desierto, de, por supuesto, cero pasión por Dios, porque él estaba con este pecado escondido en su vida, ¿no? Y al final un versículo que es el que quiero que meditemos, dice, en el versículo 12 del Salmo 51, dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sostente. Entonces, cuando él confiesa su pecado, cuando él se arrepiente genuinamente delante de Dios y le dice, lávame, purifícame, también le pide, vuélveme el gozo de tu salvación, de esa relación que tú y yo tenemos, quiero restaurarla, quiero volver a estar feliz. Este tiempo que él estuvo así, sin confesar su pecado, estaba triste, ¿verdad? Muy deprimido, dice que sus huesos estaban secando, o sea, imagínense a qué grado de tristeza había llegado, que él dice, mis huesos están abatidos, mi alma está abatida, y usa unos adjetivos realmente de desgracia, de tristeza, pero cuando le dice, vuélveme el gozo a mi salvación, vuélveme otra vez a esa relación que tú y yo teníamos, donde yo danzaba y donde bendecía a Jehová todo el tiempo y donde yo estaba lleno de pasión por Dios y donde yo podía estar alabando, dice David. Entonces, si tú hoy estás en esta situación de haber perdido tu gozo, tu pasión por Dios, tu ánimo de servir a Dios, lo único que tienes que hacer es venir a Dios y, como decía Fer, ¿verdad? Decir, Señor, aquí estoy por una u otra causa, por un error, por falta de disciplina, por haberme alejado, por lo que sea, pero aquí estoy, Señor. Y la verdad, no tengo ganas de seguir adelante. Y ¿sabes qué? El Señor nos entiende, Él es empático con nosotros, Él dice, te comprendo, quieres tirar la toalla, ¿verdad? Así les pasa a todos. Pero si nosotros le entregamos esa debilidad al Señor y le mostramos nuestra vulnerabilidad y le decimos, Señor, yo ya no puedo, yo ya no quiero seguir con estos hijos, o sea, casi que quieres aventarlos, ¿o qué? O ya no quiero seguir en este matrimonio, ya no quiero seguir en la iglesia, yo ya no quiero testificar, ya no sé, algo que tú digas, yo ya no puedo. Y es verdad. Pero en Él podemos. Él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y nuestro deseo para ti es que tú te vuelvas al Señor, que tú restaures esa relación cercana con el Señor y que tú puedas tomar fuerzas de Él para seguir adelante. Mi amiga Majo está estudiando psicología, como ya habíamos platicado, y ella puede decir muchas cosas acerca de esto, Majo. Si quieres tú cerrar el episodio y darnos unas últimas como recomendaciones y cosas prácticas. Sí. Justo algo que nosotros queremos aclarar en este episodio es que la pasión no está sustentada en algo que no tenga conocimiento, porque nosotros no podemos amar ni mucho menos apasionarnos de algo que no conozcamos. Entonces la pasión siempre debe estar basada en nuestro conocimiento, que se da por una relación íntima con Jesús. Nosotros sabemos quién es Dios, por lo tanto en nuestro corazón nace este amor genuino por Él, ¿no? Y justo cuando reflexionaba un poco sobre esto, me venían a la mente dos historias. La primera era de Marta y María. Cuando Jesús las vino a visitar a su casa, Marta estaba afanada, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice eso, que quería servir y quería tener todo listo. Y María, por otra parte, estaba sentada a los pies de Jesús contemplándolo. Y cuando Marta le dice a Jesús, oye, no le vas a decir nada a mi hermana, no está haciendo nada. Y Jesús le dice, hey, tranquila Marta, María ha elegido la mejor parte y nadie se la quitará. Y esto es una garantía para nosotros. Si nosotros elegimos a Jesús, que es la mejor parte, nadie nos puede quitar ese gozo, nadie nos puede quitar más bien esta relación con Él, porque Él se acerca a nosotros y automáticamente Él nunca va a cambiar. Él es el mismo de ayer, el mismo de hoy y el mismo para siempre. Y la otra historia que pensaba era la de los discípulos cuando iban camino a Emaús,
que Jesús ya había muerto en la cruz y estos discípulos iban caminando, iban tristes, la Biblia nos narra eso, y entonces un tercer hombre se acerca y empieza a decirles, oigan, ¿qué pasó? Y ellos le dicen, ¿acaso eres tú foráneo? ¿Por qué no te enteraste de lo que pasó? Y ya le empiezan a contar el acontecimiento y Jesús decide irse. Estos hombres reflexionan y dicen, ¿no ardía nuestro corazón cuando este hombre caminaba con nosotros? Estamos hablando con él. ¿No ardía nuestro corazón cuando nosotros lo escuchábamos? Y es justo eso, cuando nosotros nos acercamos a Jesús y le conocemos verdaderamente, como dice el Salmo 34, prueben y vean. No es algo que mi mamá me va a contar, no es algo que mi abuelita me va a contar, es algo que yo tengo que hacer, que yo tengo que decidir. Además, eso es algo hermoso. Jesús nos da la voluntad. Y si tú tienes el deseo, y si tú tienes esta elección para acercarte a Dios, Dios hace el resto. Y tal vez de manera integral, Jesús hace en nosotros verdaderos cambios. O sea, Jesús puede sanar nuestra depresión, Jesús puede sanar nuestras heridas más internas, y Jesús es el único que puede sanar cualquier concepción que tal vez en la infancia no tuvimos a bien, como el rechazo, como el abandono, como palabras hirientes que nuestra familia nos dijo. Entonces, de alguna u otra manera, más allá que cualquier medicamento, que cualquier terapia, que cualquier recomendación clínica, Jesús suma más a nuestra vida que todo eso. Y si no es tal vez por decir, es que no me dan ganas, pero tú puedes reflexionar, exacto, ¿qué pierdo al acercarme a Jesús? Sí, es que en realidad no perdemos nada, todo lo contrario, siempre vamos a ganar. Y justo como María y como los discípulos experimentaron a Jesús, nosotros podemos experimentar a Jesús y Él puede hacer arder nuestro corazón. Yo creo que muchas veces la vida cristiana se percibe como triste, como aburrida, porque no vivimos esta plenitud y esta relación íntima que la iglesia primitiva vivía, ¿no? Que decían que había multitudes y que iban y predicaban la buena noticia a todas partes. Es normal, nos puede pasar a todos, pero siempre recordemos que Jesús es la fuente eterna y que en Él no hay nada agotado. Él dice, ven a mí y yo te daré agua. Y la Biblia dice una vez más, todo el que a mí venga, yo no lo echo fuera. Jesús siempre nos va a aceptar, va a cambiar nuestra vida y va a hacer arder nuestro corazón, que es la condición en la que todos deberíamos estar viviendo. Y justo como Fer comentaba, tú puedes orar al Señor y decirle, Señor, la verdad, creo que hace mucho que no te pienso, creo que hace mucho que no me siento conectada, que no me siento apasionada por ti. Ayúdame. La vulnerabilidad es algo que Jesús ve y la Biblia dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Acércate a Dios, Él nos acepta tal y como somos y Él toma nuestras partes destrozadas, nuestras partes rotas y Él hace una obra buena con nuestras vidas. Así es, qué bonita conclusión. Es la misma a la que siempre llegamos. Jesús es la solución para todo. Así es. Él es el que nos llena de todo y Él es el que nos da plenitud. Y ojalá con este episodio que fue pequeño, que fue pues tal vez conciso, corto, queremos que tú busques esa plenitud, ese ánimo que tú necesitas, ese fuego que necesitamos todos para continuar con nuestra vida cristiana y para seguir adelante. Dios te lo quiere dar. Si tú tienes alguna pregunta, si tú tienes alguna duda, nos puedes escribir y con mucho gusto vamos a contestarte. Podemos comunicarnos por Messenger, estamos o por el mismo Facebook. Entonces queremos que tú vivas esta plenitud, ¿verdad? Queremos ser nosotros esos carbones encendidos que estamos juntas y estamos animándote y estamos siempre señalándote al único que lo puede hacer todo. Dice, Él es el que lo llena, es el todo y el que lo llena todo, ¿verdad? El que es todo. Estuvimos muy contentas, ¿verdad, Fer, en estar en este episodio? Muy Nos contentas. despedimos. Sí. Nosotras somos Fer, Majo, Leila, y este es nuestro podcast Íntimas. Nos vemos. Nos vemos.